Hace muchos años atrás, una noche en la televisión pública nacional, pasaron una película sobre dos leones asesinos que mataban gente durante la construcción de un ferrocarril a finales del siglo XIX en África. La película fue llamada en Latinoamérica como Garras, aunque luego me enteré de que su verdadero nombre era El Fantasma y la Oscuridad. Y recuerdo la impresión que me causó ver aquello, pensando siempre de que se trataba simplemente de una película más de Hollywood, con una historia ficticia y buenos actores. Muchos años luego me terminé enterando que la historia que evocaba aquella cinta, lejos de ser una fantasía, había sido horrendamente real. Y si bien es cierto que la película se tomaba muchas libertades y hasta cambiaba bastante la narrativa real de lo sucedido, en la base los hechos eran ciertos. Contemos entonces la verdadera historia de lo que pasó, la historia del fantasma y la oscuridad. Entre 1896 y 1901, los británicos construyeron el ferrocarril de Kenia a Uganda, una línea de tren que unió el puerto de Mombasa con Kisumu, a la orilla del lago Victoria, ambas en la actual Kenia. Bautizado como Lunatic Express por la opinión pública británica debido a su alto coste y su aparentemente baja rentabilidad, las dificultades en la construcción de este ferrocarril empezaron casi desde su inicio. Era un terreno difícil, falta de mano de obra. Los obreros tuvieron que traerse desde la India. Motines de los trabajadores, conflictos con las etnias locales como los masái, o enfermedades como la malaria y la disentería. Intentando avanzar en las obras es que en marzo de 1898 se contrató al ingeniero militar y coronel retirado Sir John Henry Patterson, que llegó a la zona de las obras para asumir el puesto de ingeniero en la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo en Kenia, que era uno de los grandes escollos que estaba teniendo la obra. Pero lo que parecía ser simplemente un problema de ingeniería civil terminó siendo el infierno en la tierra. Patterson era de origen irlandés y llegó a realizar su trabajo muy confiado y respaldado por una reputación que le precedía. Pero en este lugar, el infierno estaba más cerca de lo que se podría imaginar. La región del Tsavo tiene una extensión de unos 20.700 metros cuadrados, siendo así el parque natural más grande de Kenia. Su aparente tranquilidad no es más que un simple engaño. De hecho, el propio nombre de Tsavo significa lugar de masacre. Según la historia oficial, los problemas comenzaron con la misma llegada de Henry Patterson a la zona. A los pocos días de su arribo, ocurrió un ataque a uno de los trabajadores de la obra, encontrando su cadáver semidevorado al día siguiente, y quedando en claro que se trataba de un ataque de leones. Si bien esto podría parecer un hecho aislado, con el pasar de los días la situación comenzó a repetirse cada vez con más frecuencia, aumentando rápidamente el número de víctimas. John Henry Patterson, además de ingeniero civil, era cazador aficionado, y por esta razón y su experiencia previa, decidió terminar él mismo con el problema, creyendo que dar muerte a un comehombres sería algo sencillo. Según las propias palabras de Patterson, 1 o 2 coolies, que era el nombre de los trabajadores hindúes, desaparecieron misteriosamente y dijeron que habían sido sacados por las noches de sus tiendas y devorados por leones. Los leones de Tsavo no son como los leones de otras áreas. Pertenecen a una subespecie más grande, en la que los machos no poseen melena, y la ciencia, incluso hoy día, no sabe explicar la razón de esto. Es por eso que se los llama leones de sabana o del Serengeti, la carencia de la melena. Se cree que pueda deberse a una adaptación biológica al medio en el que viven, un medio árido, caliente y poblado por arbustos espinosos. De este modo los machos evacúan mejor el calor y evitan que su melena se enriede entre los pinchos de la vegetación local. Además de la melena, otra característica muy particular de los leones de esta área
es su comportamiento extremadamente agresivo y con mayor actividad que lo que ocurre con los leones comunes, creyendo que esto se debe a las durísimas condiciones con las que deben lidiar en este lugar del mundo, al punto tal de que las manadas suelen ser mucho más pequeñas que en el resto de los lugares a donde el león habita, ante la escasez de presas naturales para su alimentación. En un primer momento, cuando se comenzaron a dar los hechos, se creía que era un solo león el que atacaba, y las intromisiones en el campamento se daban siempre en horas de la noche. Por esta razón, Patterson montó guardia en lo alto de los árboles, intentando darle muerte al animal con un tiro certero. Sin embargo, parecía que la bestia siempre iba un paso adelante de las intenciones del coronel, ya que a pesar de los esfuerzos, no podía ser descubierta, y terminaba siempre cumpliendo con su objetivo, matando a más personas. Ante esta situación, se decidió construir bomas en el campamento. Una boma es un cerco construido con matorrales espinosos, además de dejar fogatas encendidas durante la noche a modo de desmotivar al animal. Pero nada de esto dio resultado y los ataques no solo no pararon, sino que ante la utilización de estos métodos se terminaron intensificando. Ante todo esto, quedó claro que no se trataba de un solo león, sino que eran en realidad dos machos, que en una primera etapa atacaban de forma individual el campamento. Pero al perderle el miedo al ser humano, comenzaron a realizar intromisiones nocturnas, ambos de forma coordinada. La osadía de estos animales para conseguir sus presas era inusitada, con una total falta de miedo a las personas, al fuego o a las armas. Su método de caza no difería del primer ataque descrito por Patterson. Acechaban en la mitad de la noche, atravesaban las bomas que protegían los campamentos y arrastraban afuera de las carpas a sus víctimas, llevándoselas hasta la oscuridad de la sabana y dejando sus restos para ser encontrados al día siguiente. Ante la desesperación, Patterson decidió construir trampas con cebo. En una ocasión, incluso prohibió levantar el cadáver de un trabajador asesinado previamente por los animales y se situó cerca esperando que los leones volvieran para reanudar su festín. Pero todo fue en vano. Los leones parecían conocer sus intenciones y burlaban todo tipo de intento por darles caza. Apostado en su mirador, tan solo podía esperar a oír y seguir, según sus palabras, más pronto que tarde, los gritos agonizantes de las próximas víctimas. Los dos leones parecían tener una extraordinaria y misteriosa facultad de averiguar nuestros planes. Si Patterson se ubicaba cerca de un campamento, el siguiente ataque acaecía en otro refugio más alejado y así sucesivamente. Era como si las bestias buscaran practicar con él un macabro juego de estrategia en el que parecían tener todo a su favor. Fue tan grande el problema que los animales causaron literalmente un retraso en las obras del ferrocarril de Uganda, al punto tal que esto llegó incluso al Parlamento británico, cuando el primer ministro, Lord Salisbury, tuvo que explicar al mismo la vergonzosa situación con la que estaban lidiando, y la realidad, lejos de mejorar, a 9 meses de haber comenzado el calvario, empeoraría cuando el día 1 de diciembre de 1898 centenares de trabajadores huyeron en tropel en un tren de carga, dejando los trabajos paralizados durante 3 semanas, alegando a que estos no eran leones, sino que eran, según sus creencias, espíritus malignos que no querían por alguna razón que el ferrocarril pasara por ahí. A pesar de la situación, Patterson no se rindió, y aquello ya era un problema personal contra estas dos bestias asesinas. Y tanto fue su empecinamiento en contra de ellas, que el día 9 de diciembre de 1891, parado sobre una frágil atalaya que había construido tiempo antes y con el cadáver de un asno que había sido atacado por los leones en el amanecer, ubicado debajo de la atalaya y usando esto como cebo, logró dispararle a uno de los leones con un fusil Martini Enfield calibre 7,70 milímetros. Este disparo hirió al león en los cuartos traseros, pero el mismo escapó,
Incluso estando herido, volvió por la noche y empezó a perseguir a Patterson, incluso cuando éste trataba de cazarlo. Patterson logró acabar con la vida del animal utilizando un segundo rifle, aunque disparando en la oscuridad no pudo saber si el animal había muerto o no. No fue hasta la mañana siguiente que, luego de seguir el rastro de sangre dejado por el animal, logró dar con el cadáver de la bestia, encontrando el mismo perforado en diferentes zonas con 5 disparos de balas. El felino resultó ser un enorme animal de 2,95 metros del hocico a la punta de la cola, y se necesitarían 8 hombres para poder llevarlo al campamento. Incluso el tamaño tan grande era fuera de lo normal, para lo que se acostumbraba. Pero muerto este primer león, solo faltaba dar caza al segundo animal. No pasarían muchos días a la muerte del primero de los 2 leones, que se logró dar con el paradero del segundo, a tan solo 20 días de acabar con el primero de ellos. Para atraparlo se recurrió al mismo mecanismo utilizado para darle muerte al primero, colocando cadáveres de cabras muertas, lo que atrajo a la bestia a la trampa. Al momento de dispararle, Patterson lo atacó con un rifle Lee Enfield calibre .770, recibiendo el furioso animal nada menos que 5 disparos en diferentes lugares de su cuerpo, pero aún así, y en tan severas condiciones, se las arregló para levantarse y contraatacar al coronel. Solo pudo ser finalmente asesinado, disparándole 2 veces más con una carabina Martini Henry, alcanzando el primer tiro el pecho del animal y siendo el segundo tiro el que acabaría con su vida, ya que lo recibiría en la cabeza. Así se ponía fin a 9 meses del reinado de terror, pocas veces visto en el reino animal. También fue raro su comportamiento, esa evidente inteligencia suprema que tenían ambos, evadiendo las trampas y las emboscadas que se les presentaban, con tal de dar muerte a más personas del campamento, lo que podría llegar a explicar que fueron finalmente cazados cuando la mayoría de la gente de la obra se había retirado del lugar a causa del miedo que provocaban las 2 bestias. Fue tal la gravedad de la situación que Patterson, luego de cazarlos, decidió enviar a los 2 cadáveres de ambas bestias a que fueran curados, transformando sus respectivas pieles en alfombras para su casa en el Reino Unido, a donde permanecerían cumpliendo esta función durante 24 años, conservando además los cráneos de ambos leones. Para el año 1907, Patterson decidió escribir un libro llamado Los devoradores de hombres de Tsavo, donde cuenta sus vivencias a lo largo de estos 9 meses de terror en la África salvaje. Justamente es en este libro y su contenido en el que se basan todas las historias, películas, etcétera, que se recuerdan de aquel peculiar hecho, aunque existen también dudas de la veracidad de lo que Patterson afirma en el libro. El número exacto de personas muertas por los leones no queda claro. Durante el transcurso de su vida, Patterson dio varias cifras diferentes, afirmando en una ocasión que habían llegado a ser 235 las muertes causadas por los mismos. En 1924, y durante una gira por los Estados Unidos, dando conferencias, se le ofreció por parte del Museo Field de Chicago la suma de $5.000 por las 2 pieles y los cráneos de ambos leones, a lo que Patterson accedió vendiendo al museo las pieles. Las mismas llegaron al museo en muy malas condiciones, por lo que los leones tuvieron que ser reconstruidos y hasta la actualidad se encuentran en una exposición permanente junto a sus cráneos. Los leones disecados no cuentan con las monstruosas medidas que afirmaba Patterson en su libro, ya sea porque él exageró el tamaño de las mismas o porque sus pieles habrían sido recortadas para convertirlas en alfombras en su momento. Además de eso, la restauración que se le efectuó en su momento a las pieles, embalsamándolas y volviéndoles a dar forma del cuerpo de león, no fue la mejor de todas, sumado a su vez al mal estado en el que se encontraban. Y esto dio como resultado que al colocarlas en un diorama en el museo, a donde están hasta la actualidad, al verlos hoy en día, no dan precisamente miedo, perdiéndose así el terror que se supone tendrían que causar en realidad. En los últimos años, buscando dar con la veracidad de esta macabra historia, ambos leones fueron sometidos
a una moderna investigación por medio de la isotopoica de 13C y nitrógeno 15 en su colágeno óseo y la queratina de su pelo, teorizando que cada víctima humana tendría unos 20 kilogramos de tejido consumible y que la firma isotópica de la carne humana es diferente de las presas habituales de los leones. Este análisis sugiere que el primer león asesinado habría consumido un equivalente a 24,2.4 seres humanos, mientras que el segundo león abatido habría consumido un equivalente a 10,5 seres humanos, concluyendo así que el número total de víctimas fue menor a 35 personas y que Patterson en su libro exageró de forma desmedida el número de muertes reales. Aún así, a más de 125 años de aquel horrendo incidente, no se sabe exactamente qué fue lo que causó este comportamiento tan inverosímil de estos dos animales. Diversas teorías sobre la conducta devora hombres han sido puestas en manifiesto y existen varias hipótesis del extraño comportamiento de estas bestias, destacándose las siguientes. En el año 1898 existió un brote de peste bovina en la zona de Tsavo, lo que diezmó las presas habituales de los leones, forzándolos posiblemente a buscar fuentes de alimento alternativas. Otra hipótesis habla de que los leones podrían haberse acostumbrado a ingerir los cadáveres humanos que se encontraban cruzando el río Tsavo, ya que caravanas de esclavos con destino a Zanzíbar atravesaban habitualmente el río y la muerte por pestes y otros problemas era habitual en la zona, lo que habría dejado a su disposición carne humana para su consumo. Aún así, tomando en cuenta que los cráneos de ambos leones se conservan, se pudo constatar que el primer león tenía un diente seriamente dañado, lo que habría puesto en peligro su capacidad para matar a las presas naturales de este tipo de animales. Sin embargo, esto no explicaría el comportamiento del segundo león, que no presentaba ningún problema en la dentadura. El libro escrito por el propio Patterson fue la base para las películas Wanna Devil de 1952 y The Ghost and the Darkness, titulada Los demonios de la noche en España, de 1996, o Garras, el fantasma de la oscuridad en Latinoamérica. He de destacar que si bien dicha película se basa a grandes rasgos en la historia real, como es común en este tipo de superproducciones de Hollywood, la misma se toma muchas libertades que contrastan bastante con la historia real. En primer lugar, la película muestra a dos leones con frondosas melenas, todo lo contrario a los protagonistas reales de la historia. También es incluido el personaje del cazador Charles Remington, el que fue inventado para el guión de la película. Además de que se da por hecho de que las muertes de los seres humanos superaron ampliamente las 100, cuando se sabe hoy en día que la realidad fue muy diferente. Ni siquiera la forma en la que son cazados ambos animales en la película es acorde a lo que realmente ocurrió, y dista mucho de la realidad. En cierta manera, el único testimonio de lo ocurrido es lo que escribió el mismo Patterson en su libro de 1907, y por ende no hay forma alguna de corroborar que su versión fuera verídica o estuviera ligeramente exagerada, como en el caso puntual del número de víctimas, donde Patterson en el libro, que fueron 135 las muertes, alegando en ocasiones posteriores más de 235, contradiciéndose a sí mismo y sabiéndose ahora que el número fue menor a 35. Aunque existen también cosas que sí son reales. Patterson habla en su libro de que los leones se escondían en una guarida, que era en realidad una caverna natural que se abría en la roca viva, donde al ingresar encontraron cientos de huesos humanos. Durante años se pensó que esto no era verdad y que posiblemente fuera otra de las exageraciones de Patterson para darle más dramatismo a la historia. Y aunque existía una supuesta fotografía tomada por el propio Patterson de la entrada de la tenebrosa cueva, no fue hasta el año 1997, casi 100 años luego de los sucesos, que la cueva fue finalmente encontrada, dándole credibilidad a la afirmación de Patterson sobre este punto en particular. Nunca se sabrá a ciencia cierta qué tanto de la historia fue real y qué tanto fue ficticio, pero lo que sí es posible afirmar es que los dos leones existieron y que realmente devoraron a casi 35 hombres a lo largo de los 9 meses que duró
su cruzada del terror.